Hola amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir una lectura sobre el vegan washing. El texto es un logro del equipo de traducción del SEA, del libro Deshaciendo la Supremacía Humana, un capítulo sobre el vegan washing. Y es mega interesante porque no hay tanto material circulando en español. El título del mismo es El genocidio del vegan washing, defensa de los animales en tierras colonizadas y la reimaginación de la liberación animal como práctica anticolonial, escrita por RD. Nos pueden pedir este material para también hacer su propio análisis. Hoy les voy a compartir una parte, lo vamos a dividir en dos para tener una mejor apreciación sobre este artículo. Así que les invito a prestar atención y ser parte del círculo. Introducción. Este capítulo examina los movimientos por la liberación animal en contexto de asentamiento colonial, específicamente a aquellos que están compuestos y dirigidos principalmente por blancos colonos y su potencial tanto para reificar como para cuestionar la estructura del Estado colono. Problematizo las concepciones de defensa animal que se apoyan en marcos legales de derechos y apelan a la soberanía estatal, pues éstas borran las cosmologías indígenas sobre las relaciones y obligaciones con lo no humano, haciendo que estos movimientos sean pocos efectivos en contextos coloniales donde los cuerpos animales son, al mismo tiempo, sujetos de colonización y herramientas utilizadas para colonizar y despojo. Mi objetivo es provocar que las personas defensoras de los animales se comprometan críticamente con la solidaridad anticolonial. En los últimos años, la defensa interseccional de los animales se ha puesto de moda, pero sus intentos por cerrar las brechas entre teoría y práctica han sido en gran medida gestos vacíos para aliviar la conciencia. Tak and Yang, 2012. Adoptando lemas como una sola lucha, un solo combate, libertad humana, derechos animales, este análisis superficial de la interseccionalidad borra las diferencias y experiencias que deberían orientar una lucha radical por la liberación animal, la solidaridad y la estrategia, especialmente en territorios colonizados, en lugar de reconocer la centralidad estratégica, Olson 2009, que tiene el asentamiento colonial para desafiar a la industria ganadera a gran escala. Este uso homólogo aplana experiencias incomparables de despojo, opresión y marginación. Integrar la lucha por la descolonización dentro de un marco interseccional de defensa animal termina por reproducir las lógicas del colonialismo y la supremacía blanca. Así, los movimientos colonos de defensa animal resultan ineficaces para cambiar las condiciones materiales de los animales y en particular el activismo vegano llega a posicionarse como un instrumento de despojo y colonización. La resurgencia indígena está intrínsecamente comprometida con la restitución de relaciones interespecies no jerárquicas. Coulthard, 2014. Retomando a Andrea Smith, Billy Ray Belcourt muestra cómo el antropocentrismo opera como un pilar de la supremacía blanca y cómo los movimientos que no nombran ni enfrentan el colonialismo de asentamiento terminan sosteniendo las relaciones coloniales y la política del reconocimiento. De forma similar, Anderson rastrea el despojo y la colonización hasta la invasión de la agricultura animal europea, sus epistemologías y cosmovisiones impuestas sobre tierras indígenas. Este capítulo propone una praxis que entienda a los animales tanto como sujetos coloniales como instrumentos de colonización, mientras se prefigura un movimiento por la liberación animal en territorios colonizados que se centra en la descolonización indígena, la devolución de tierras y relaciones y la solidaridad anticolonial. Antes de pasar al contenido crítico, me detendré en mi propia experiencia y antecedentes,
tanto como persona colona como participante activa y organizadora en el movimiento por la liberación animal. Llegué a esta escritura tras una década de trabajo en el activismo animal en Norteamérica. Mi experiencia organizativa se formó sobre todo en colectivos locales de base por la liberación animal, que buscaban alianzas con otras comunidades en lucha, especialmente en solidaridad con movimientos anarquistas y abolicionistas, con defensas radicales por el medio ambiente, luchas por la justicia ambiental y climática, defensa indígena del territorio y la liberación palestina. Mis observaciones y mi participación en movimientos colonos de defensa en Norteamérica me han dejado escéptica respecto a que pueda lograrse un cambio significativo para los animales no humanos sin situar a la industria animal y al propio movimiento en el contexto del Estado colonial capitalista. En la última década ha surgido una interesante literatura sobre la relación entre animalidad, industria animal, colonialismo de asentamiento y supremacía blanca. Verdeca, Talby, Robinson, Powell, Belcourt, Waspowitz, Todd, Sahara, Kenshi, Gosset y Alum. Sin embargo, todavía es necesario un análisis profundo de los movimientos de defensa animal que operan en territorios robados. Estos movimientos tienen el potencial de desafiar de forma única al antropocentrismo como una construcción ligada a lo blanco y al capital, o de reproducir las estructuras que hacen visible y material rentable a la industria animal. Ese potencial implica una gran responsabilidad por parte de las personas colonas defensoras de los animales, especialmente si son blancas. Me interesa el abanico de movimientos de defensa animal colonos, ya se definan como bienestar animal, derechos animales, liberación animal, interseccionales o de liberación total. Como señala Belcourt, tanto la liberación total como la interseccionalidad fracasan en reconocer la especificidad e irreductibilidad del colonialismo de asentamiento como estructura en tierras colonizadas, incluso en los marcos más radicales orientados a la justicia social. Robinson, Belcourt y Gosset argumentan que la cosmovisión indígena, la descolonización, la defensa del territorio, las luchas anticoloniales y las luchas negras no solo son compatibles con la liberación animal, sino que de hecho resisten de forma inherente las construcciones violentas de la animalidad y de la industria animal capitalista. Este capítulo busca exponer el contraste entre la defensa animal colona e indígena tal como existen en contextos coloniales de asentamiento. Es en el trabajo, en esos márgenes radicales e intersecciones, donde hay más posibilidades de construir una lucha transformadora y responsable por la descolonización, la solidaridad indígena y la resistencia anticolonial. Las personas colonas blancas que participan en este nivel del movimiento deben asumir la responsabilidad de reimaginar la liberación animal en tierras colonizadas. Si el colonialismo de asentamiento implica la gestión biopolítica y geopolítica de personas, tierra, flora y fauna dentro de las fronteras domésticas de la nación imperial, entonces cabe preguntar, ¿cómo pueden las y los defensores de los animales atender al colonialismo de asentamiento, a la supremacía blanca, a la antinegritud y la construcción y mantenimiento del capitalismo y del imperio en estas tierras? ¿Cómo cambiará eso la trayectoria del trabajo del movimiento y la asignación de recursos? ¿Cómo será la construcción de bases? ¿Qué tipo de campañas comunitarias surgirán? ¿Cómo se sostendrá y medirá una resistencia real en la industria animal como extensión del proyecto colonial? ¿Qué aspecto tendrán la solidaridad y la soberanía como asuntos interespecies si reconocemos la reciprocidad y agencia de los actores no humanos? ¿Cómo mediremos la eficacia y qué métricas serán adecuadas? La estructura del asentamiento colonial de la animalidad. La cuestión del genocidio nunca está lejos de las discusiones sobre el asentamiento colonial. La tierra es vida, o al menos es condición necesaria para la vida.
Por eso, las disputas por la tierra pueden ser y con frecuencia son disputas por la vida. Wolf, 2006. El colonialismo de asentamiento se distingue materialmente de otras formas de colonialismo por el funcionamiento constante de la violencia estructural sobre tierras apropiadas y por la aplicación de la lógica de la eliminación. Como señalan Tuck y Jan, aunque las relaciones coloniales suelen entenderse como externas o internas en relación con la metrópoli, el colonialismo de asentamiento es ambas cosas a la vez. En este contexto, la soberanía del Estado-nación se basa necesariamente en la ocupación violenta y cotidiana de tierras indígenas, en la eliminación perpetua de la población originaria y en la producción y proyección de vida e imaginarios colonos. La principal preocupación es la tierra, agua y de subsuelo. La tierra es lo más valioso, lo más disputado, lo más necesario. Esto se debe tanto a que los colonos convierten la tierra indígena en su nuevo hogar y fuente de capital, y también porque la ruptura de las relaciones indígenas con la tierra representa una violencia epistemológica, ontológica y cosmológica profunda. Tuck and Jan. El colonialismo de asentamiento no es simplemente un antecedente del Estado-nación moderno ni una condición previa para la acumulación de capital. La invasión es una estructura, no un acontecimiento. La desposesión, la colonización y el asentamiento son procesos relacionales recurrentes que deben producirse y reproducirse para que la blancura y el capital se materialicen en tierras indígenas. Así, el colonialismo de asentamiento es a la vez despojador y generador. Vacía las tierras originarias de sus habitantes y al mismo tiempo despliega y arma a los colonos para que las ocupen, configurándolos e imaginándolos como nativos. Para asegurar su identidad y vínculo con la tierra, los colonos recurren a la cultura, la economía, la agricultura, la alimentación y el mito. Mientras tanto, las poblaciones indígenas son despojadas de esas identidades y relaciones y eliminadas mediante la guerra, el asesinato y la asimilación al cuerpo del Estado colono ocupante. Como resume Patrick Wolf, el colonialismo de asentamiento destruye para reemplazar. En palabras de Andrea Smith, esta lógica sostiene que los pueblos indígenas deben desaparecer. De hecho, deben estar siempre desapareciendo para que los no indígenas puedan reclamar con legitimidad esta tierra. Mediante esta lógica del genocidio, los no nativos se convierten en herederos legítimos de todo lo que era indígena: tierra, recursos, espiritualidad o cultura. Como entramado geoeconómico, el colonialismo de asentamientos es fundamental para la formación del Estado-nación y la economía política capitalista a escala global. Mogensen amplía esta idea al señalar que la biopolítica y la necropolítica del poder estatal colono están organizadas por la lógica y la gobernanza del capital global. La era colonial nunca terminó porque el colonialismo de asentamiento sigue siendo la actividad naturalizada que proyecta la ley occidental y su excepción a lo largo de escalas globales en la actualidad. Las teorías sobre el estado biopolítico, los regímenes de gobernanza global y la guerra contra el terrorismo serán insuficientes si no teorizarán críticamente el colonialismo de asentamiento como una condición histórica y presente y como método de todo ese poder. Mogensen, 2011. El colonialismo de asentamiento es, por tanto, una modalidad espacial del capital y del poder estatal global. La generación de riqueza y capital necesaria para la construcción y gobernanza del Estado no es posible sin los procesos de despojo colonial y disciplinamiento de cuerpos colonizados, que incluyen no solo a los pueblos indígenas, sino también a personas esclavizadas, de ascendencia africana, migrantes, mujeres, personas queers y trans, y como se argumentará más adelante también a los no humanos. Hasta acá llegamos hoy en esta lectura
que busca comprender la lucha anticolonial, la relación con la liberación animal y por sobre todo los mecanismos y los métodos que implementan el vegan washing. Les esperamos la próxima semana en el Radio Podcast Cimarrón. No se olviden de seguirnos, de suscribirse, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestras actividades y por sobre todo este Radio Podcast. Un abrazo grande para todos. Chau.